Un saludo muy cordial a quienes nos acompañan hoy en un nuevo análisis a fondo de nuestro material de origen. ¿Qué tal? Es un verdadero gusto estar aquí para desempacar todo esto. Hoy nos adentramos en un tema que, la verdad, impacta directamente a cualquier persona, organización o movimiento que intente comunicar algo y lograr que perdure, claro. Totalmente. Vamos a desglosar los conceptos centrales de un texto que ya es un clásico en la psicología de la comunicación, el libro escrito por los hermanos Chip y Dan Heath, Made to Stick. Exacto. Es un material que explora un misterio fascinante de nuestra naturaleza humana. Investiga por qué ciertas ideas sobreviven, prosperan, cambian paradigmas. Mientras que otras ideas mueren en el instante. Tal cual. Ideas que a veces son mucho más importantes o verídicas, pero que simplemente mueren en el momento en que salen de una boca o se plasman en un documento. Y nuestra misión en esta sesión es analizar el marco de trabajo que los autores denominan Success, con doble C. Sí, y antes de avanzar, creo que vale la pena aclarar que usaremos el acrónimo original en inglés, porque aunque al traducirlo al español las palabras no formen la palabra éxito, la estructura mental sigue siendo exactamente la misma. Digamos que el esqueleto es universal. Así es. El objetivo final es revelar cómo tomar un mensaje aburrido, denso o puramente corporativo y transformarlo en algo que se adhiera a la mente humana como pegamento, con una fuerza inquebrantable. Bien, vamos a desempacar esto entonces, porque para comprender cómo se construyen las ideas verdaderamente memorables, resulta indispensable identificar primero qué es lo que las destruye desde adentro. El villano de la historia. Ese punto de partida es fundamental para todo el marco teórico. En la historia de la comunicación humana, los autores identifican a un antagonista muy claro, un villano invisible al que llaman la maldición del conocimiento. Fíjate que ese concepto me encanta, la maldición del conocimiento. Es brutal. Y para ilustrar la tremenda capacidad destructiva de esta maldición, el libro nos remite a un experimento psicológico de 1990 llevado a cabo en la Universidad de Stanford por Elizabeth Newton. Ajá. La premisa era engañosamente básica. Dividió a los participantes en dos grupos, los golpeadores y los oyentes. A los golpeadores se les entregó una lista de canciones de dominio público. Canciones súper conocidas, tipo el Feliz Cumpleaños. Exactamente. Melodías que cualquier persona reconocería al instante. Su única tarea era golpear el ritmo de esa melodía sobre una mesa usando los nudillos. O sea, solo el toc, toc, toc. Solo eso. Y los oyentes, que estaban sentados frente a ellos, debían adivinar de qué canción se trataba basándose única y exclusivamente en esos golpes secos. Planteado así, parece el típico juego de mesa para romper el hielo, ¿no? Parecía algo sumamente trivial, sí, pero los datos revelaron una desconexión cognitiva abismal. A lo largo de la prueba, se golpearon 120 canciones en total. Ok. Y antes de comenzar, se les pidió a los golpeadores que hicieran una estimación sobre cuántas canciones creían que los oyentes lograrían identificar. La predicción promedio fue del 50%. Asumían que una de cada dos sería evidente. Lógico, ¿verdad? Sin embargo, la realidad estadística fue que los oyentes apenas lograron adivinar el 2.5% de las melodías. 2.5. Una locura, solo una de cada 40. Una de cada 40. Y lo interesante no es solo la cifra, sino la reacción. Los golpeadores estaban genuinamente frustrados. Miraban a los oyentes con incredulidad. O sea, incapaces de comprender cómo no captaban algo tan absolutamente evidente. Claro, porque en su cabeza la canción estaba sonando a todo volumen. Ahí radica la esencia de la maldición del conocimiento. Cuando una persona golpea la mesa, en su propia mente está escuchando la pista de audio completa. Su cerebro acompaña los golpes con la letra, los instrumentos, todo. Pero el mundo exterior carece de todo ese rico contexto. El pobre oyente percibe apenas una serie de ruidos percusivos y desconectados, como un código Morse aleatorio. Totalmente. Lo cual ilustra de manera perfecta que, una vez que adquirimos un conocimiento, perdemos casi biológicamente la capacidad de imaginar cómo era el mundo antes de poseerlo. Nuestra propia erudición nos maldice. Y es algo que se observa constantemente. Yo mismo lo he visto en profesionales altamente capacitados intentando explicar su trabajo a personas fuera de su área. Pasa todo el tiempo. Y bueno, el marco Success se presenta precisamente como el sistema para evadir esta trampa.
Es, en esencia, una lista de verificación de 6 principios para garantizar que la melodía completa suene en la cabeza del receptor. Arranquemos con la primera letra. La primera letra, la S, corresponde a simple. Y ojo que la simplicidad suele malinterpretarse. No se refiere a tratar a la audiencia con condescendencia, ni a reducir conceptos complejos a eslóganes vacíos. Se trata de algo mucho más difícil, que es encontrar el núcleo absoluto de la idea. Y encontrar ese núcleo requiere descartar información que, aunque sea válida, no es esencial. Si conectamos esto con el panorama general, la ilustración más pura proviene del ámbito militar. A ver, cuéntanos sobre eso. Las Fuerzas Armadas invierten horas y recursos incalculables en la planificación táctica. Sin embargo, existe un consenso universal, un viejo adagio que dicta que ningún plan de batalla sobrevive al contacto con el enemigo. Porque las variables son incontrolables. Exacto. Las comunicaciones colapsan, el clima interfiere o el adversario hace algo rarísimo. Ante esta realidad, por ahí de la década de los 80, el ejército estadounidense integró de manera formal el concepto de la intención del comandante. Intención del comandante. Sí. En lugar de dictar directrices microscópicas sobre cada movimiento, se establece un objetivo central irrenunciable. Algo como, mi intención es que la colina quede libre de amenazas para proteger el flanco norte. Ah, claro. Al proveer ese núcleo de simplicidad absoluta, se otorga autonomía a la gente. Tal cual. Si los planes meticulosos fracasan, cada soldado en el terreno comprende la meta final y puede adaptar sus decisiones tácticas sobre la marcha, sin perder el norte. Entiendo perfecto la lógica militar detrás de esa estrategia. Pero, al trasladarlo al entorno corporativo contemporáneo, suele haber fricción. Bastante fricción. Porque vivimos en una era dominada por métricas hiperespecíficas, tableros de control complejísimos. ¿No resulta una intención de una sola frase algo demasiado ambiguo para dirigir una empresa enorme? Esa es precisamente la crítica habitual desde el management tradicional. Pero la ambigüedad surge cuando hay demasiadas prioridades compitiendo entre sí, no cuando hay una sola directriz clara. Claro, cuando todo es prioridad, nada es prioridad. Exactamente. Y el mejor contraejemplo de esto es la historia operativa de Southwest Airlines. Su filosofía central, su propia intención del comandante, siempre ha sido operar como la aerolínea de bajo costo. La de bajo costo. Punto. Punto. Herb Kelleher, quien fue su director ejecutivo, solía relatar una anécdota genial. Planteaba un escenario donde el equipo de marketing propone añadir una ensalada de pollo al menú de los vuelos, basándose en encuestas de clientes. Que suena como una buena idea para mejorar el servicio. Suena bien, pero la respuesta ejecutiva no dependía de presupuestos complejos, sino de un único filtro conceptual. Y la pregunta era, ¿añadir esta ensalada de pollo contribuye a convertirnos en la aerolínea con las tarifas más bajas del mercado? Y si la respuesta es negativa, para afuera. Se descarta la iniciativa, sin importar cuán popular parezca. Ese nivel de simplicidad radical es lo que permite alinear a miles de empleados de manera coherente. Es un enfoque implacable. Y fíjate que funciona de manera idéntica en el diseño de productos. Jeff Hawkins, el creador de la Palm Pilot en los 90, enfrentaba el clásico instinto de la ingeniería de software, que es querer meterle 1000 funciones adicionales a todo. El famoso featureitis. Ándale, eso. Para evitar que su invento mutara en un aparato voluminoso y saturado de botones, Hawkins mandó a cortar un bloque de madera con las dimensiones físicas exactas que él visualizaba para el dispositivo final. Solo un trozo de madera. Un trozo de madera que mantenía en el bolsillo de su camisa. Cuando alguien en una reunión sugería incorporar un teclado físico o una pantalla gigante, él simplemente sacaba el bloque de madera, lo ponía sobre la mesa y preguntaba, ¿en dónde va a caber? ¡Qué maravilla! Ese bloque actuaba como un escudo físico contra la complejidad. Pero bueno, tener un mensaje simple carece de valor si nadie está prestando atención. Pasamos a la segunda. Lo que nos lleva a la segunda letra del acrónimo, la U, que corresponde a unexpected o inesperado. Para que una idea penetre en un entorno tan saturado, primero debe fracturar los esquemas mentales del receptor. Romper el molde. Los autores describen la mente humana basándose en sus patrones predictivos. Nuestras máquinas de adivinar les llaman. El cerebro optimiza energía prediciendo el siguiente evento constantemente. Si el mensaje se alinea con la predicción, La atención se apaga.
Nos aburrimos. Se apaga el interruptor. Entonces, para capturar el interés, hay que sabotear deliberadamente esa predicción. Yo estaba fascinada leyendo sobre un caso de estudios sobre esto. Un comercial televisivo de la minivan Enclave, creado por el Ad Council para promover el uso del cinturón de seguridad. Ese anuncio es fuertísimo. Es impactante. La genialidad radica en su camuflaje. Inicia asumiendo todos los clichés visuales de un anuncio de autos genérico. Ves a un vehículo familiar recorriendo un vecindario hermoso, luz cálida, los niños atrás con uniformes deportivos, musiquita suave. Todo perfecto. Todo idílico. Los patrones predictivos de la audiencia catalogan eso y asumen, comercial de autos, y bajan su nivel de atención. Y justo en ese instante de complacencia, ¡Pum! Un vehículo a toda velocidad impacta violentamente el lateral de la minivan en un cruce. El ruido es estruendoso, la pantalla se va a negro y aparece el mensaje: no lo viste venir. Nadie lo hace. Abróchate el cinturón. es brutal. Y es imposible ignorar el mensaje porque la ruptura del patrón genera una sacudida cognitiva real en tu cerebro. Totalmente. Ahora, lo fascinante aquí es que esa sacudida es efectiva, pero hay que introducir un matiz crítico de George Loewenstein, un economista conductual. Él desarrolló la teoría de la brecha. La brecha de conocimiento. Exacto. Loewenstein argumenta que la sorpresa inicial, como el choque del auto, es excelente para captar la atención en el primer segundo, pero es inútil para mantenerla a largo plazo. La sorpresa capta, pero el misterio retiene. Interesante. La curiosidad emerge cuando percibimos un vacío entre lo que sabemos y lo que queremos saber. Es una incomodidad intelectual casi física. Para que un mensaje funcione, primero debe evidenciar ese vacío, y solo entonces ofreces la información que lo cierra. Esa distinción entre sorpresa táctica y misterio sostenido me parece vital hoy en día, donde el Internet está lleno de sobresaltos vacíos, el famoso clickbait que no construye ninguna retención. Exacto, puro ruido sin fondo. Pero cuando la sorpresa se fundamenta en los valores reales de una organización, el impacto se multiplica. Y el libro nos da la historia de la cadena departamental Nordstrom. Los reyes del servicio al cliente. Un manual que dice: hay que superar las expectativas del comprador. Pero eso es lenguaje inerte, abstracto. Nordstrom utiliza historias comprobadas que desafían la lógica comercial estándar. Relatan el caso verídico de un empleado que envolvió meticulosamente un regalo para un cliente a pesar de que el artículo lo habían comprado en Macy's, su competidor directo. ¿Envolver algo de la competencia? Eso es cognitivamente discordante. Rompe de tajo la expectativa sobre los límites de un empleado y define, sin usar adjetivos corporativos vacíos, hasta dónde llega realmente su compromiso. Funciona porque reemplaza un concepto abstracto por una acción específica, y esto nos sirve de puente ideal hacia la letra C, concrete, o concreto. ¿Qué mucha falta hace? Demasiada. El mundo corporativo y académico opera en un mar de abstracciones. Se habla de sinergias interdepartamentales, optimización holística. El problema es que el cerebro humano no evolucionó para recordar abstracciones etéreas. Recordamos acciones físicas. Acciones, objetos tangibles, detalles sensoriales. Los expertos suelen olvidar que los principiantes necesitan anclajes muy concretos antes de poder procesar la teoría pura. Y un relato que ilustra el poder de lo tangible me encantó, ocurrió en Silicon Valley en los 80s. Jerry Kaplan, un emprendedor tecnológico, buscaba financiamiento en Kleiner Perkins, una de las firmas de capital de riesgo más intimidantes. Una sala llena de tiburones. Literal. Lo habitual era proyectar gráficos y hablar de filosofía sobre el futuro de la informática. Pero Kaplan entró a la sala de juntas, sacó un portafolio de cuero color granate y lo dejó caer sobre la mesa de madera con un golpe seco. ¡Pam! ¡Qué entrada! Y declaró que ese objeto representaba las dimensiones exactas y el peso máximo de la computadora portátil que quería construir. Y la respuesta psicológica de los inversores cambia por completo. Porque son profesionales que ven modelos probabilísticos todo el día, pura abstracción. Al ver un objeto tridimensional con peso, la dinámica de escepticismo se disuelve. Dejan de buscarle fallas al modelo y se ponen a colaborar para ver cómo meten el hardware en ese portafolio granate. La concreción enfoca la lluvia de ideas de inmediato. Crea un terreno común.
De hecho, esa misma evolución la experimentó The Nature Conservancy. En sus primeros años, recolectaban fondos para parcelas específicas. Luego crecieron y su lenguaje se volvió institucional. Pedían dinero para proteger cientos de miles de hectáreas o el 20% de la biodiversidad. Abstracciones visualmente vacías. Un cerebro humano no se imagina 100.000 hectáreas. Es imposible. Y al notar una caída en donaciones cambiaron el enfoque. Empezaron a nombrar paisajes específicos. Describían el valle exacto o el tramo del río que los fondos iban a salvar. Y claro, la respuesta mejoró drásticamente. Y esa materialidad nos introduce a la segunda C del marco Success. Creíble o creíble. Porque la pregunta es, ¿cómo hacemos que una idea sea creíble si no tenemos a un superexperto o una celebridad famosa que la respalde? La idea misma debe llevar sus propias credenciales. Y hay formas de crear esta credibilidad interna. Una muy potente son los detalles vívidos. El libro menciona un estudio legal donde un testimonio incluyó la mención casual de un cepillo de dientes de Darth Vader, que era de un niño. Un detalle súper específico. Y, por su propia especificidad inesperada, incrementó la percepción de veracidad de todo el testimonio ante el jurado, porque nadie inventa un detalle tan trivial si está mintiendo en el panorama general. Tiene todo el sentido. Otra técnica es humanizar la estadística. Lo de las tensiones nucleares durante la Guerra Fría. Ah, la demostración de los balines. Esa misma. Beyond War tenía que comunicar el peligro de miles de ojivas nucleares. Como esas cifras adormecen el cerebro, en sus charlas dejaban caer un balín de metal en un cubo de aluminio vacío. Ese sonido metálico representaba Hiroshima. Y luego volcaban de golpe un recipiente con 5.000 balines idénticos dentro del cubo. El ruido debe haber sido ensordecedor. Caótico. Aterrador. Transmutaron una cifra incomprensible en una experiencia sensorial a escala humana. Y otra táctica fenomenal es la prueba de Sinatra. Si puedo triunfar ahí, triunfaré en cualquier lugar. Como la canción de Nueva York. Tal cual. El caso de SAR Express en India. Logística pura en un país con infraestructura súper compleja. En lugar de presentar auditorías aburridas, le decían a los clientes, miren, nosotros distribuimos los exámenes nacionales a miles de escuelas sin una sola filtración y entregamos el último libro de Harry Potter a tiempo en todo el país. Y la deducción del cliente es automática. Si pueden hacer eso, transportar mis refacciones mecánicas será un paseo por el parque. Irrefutable. Y no dejemos fuera las credenciales comprobables, que es transferir la prueba a la experiencia de la audiencia. El famoso comercial de Wendy's en los 80. ¿Dónde está la carne? En lugar de dar gramos exactos, te invitaban a ver la triste hamburguesa de la competencia. O en la política, que es un terreno delicadísimo. Cuando Ronald Reagan, sin tomar posturas partidistas aquí, pero estratégicamente, en lugar de hablar de inflación abstracta en un debate, miró a la cámara y preguntó, ¿está usted mejor hoy que hace 4 años? Persuasión implacable. Delega la credibilidad a la propia biografía de la persona que escucha. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que lograr que un mensaje se entienda y sea creíble no basta para que provoque una acción. El convencimiento racional es insuficiente. A la gente le tiene que importar. Y entramos en la letra E, de emocional. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo hacemos que a la gente le importe? Y aquí entra el principio de la Madre Teresa. Las masas no motivan, los individuos sí. El estudio de la niña Roquia, de África. Exacto, de la Universidad Carnegie Mellon. A un grupo le dieron datos duros sobre la crisis alimentaria. Al otro, solo la historia de Roquia con su foto. Y el grupo de la historia de Roquia donó mucho más dinero. Pero la variable adicional de ese estudio me dejó helada. Cuando a un grupo le pidieron hacer cálculos matemáticos analíticos antes de donar, su donación se desplomó. Es increíble. El pensamiento analítico bloquea la empatía casi por completo. Los datos actúan como anestesia para las decisiones emocionales. Y bueno, la conexión emocional no siempre es tristeza o empatía. A veces apelar a la identidad es más fuerte. La campaña Don't Mess with Texas. Un clásico del marketing. Querían que los hombres rudos en camionetas dejaran de tirar basura en las autopistas. Si les hablaban del medio ambiente, los ignoraban. Así que usaron a figuras del deporte rudo y el mensaje fue: tirar basura es una afrenta al orgullo tejano. Cambiaron racionalidad por identidad y la basura se redujo históricamente.
Y llegamos a la joya de la corona, la S final. Stories, historias. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las historias impulsan a la acción. Son literalmente simuladores de vuelo mentales. Los técnicos de Xerox compartían anécdotas sobre códigos de error raros en las fotocopiadoras. Y al escuchar la historia, el cerebro de los compañeros practicaba cómo resolver el problema. Se preparaban mentalmente para actuar. Como el caso de Jared con la cadena Subway. Esa campaña destrozó a la anterior. La anterior era súper racional. 7 sándwiches con menos de 6 gramos de grasa. Aburrida. Y luego entra Jared, un estudiante que perdió más de 100 kilos comiendo en Subway. Cumplía con la trama inspiradora y la gente conectó de inmediato. Para ver todo esto junto, apliquemos la plantilla del Marco Success en un ejemplo definitivo para transformar un mensaje aburrido en uno sticky, pegajoso. A ver, el caso de las palomitas del cine. Art Silverman descubrió que una bolsa típica tenía 37 gramos de grasa saturada. Una frase seca, académica, que a nadie le importa. ¿Y cómo lo transformó Silverman? Convocó a la prensa, pero en vez de dar gráficas, puso en una mesa un desayuno de tocino con huevos, una Big Mac con papas fritas y una cena de bistec asado. Y les dijo, todas estas comidas juntas tienen menos grasa que esta bolsa de palomitas del cine. El encaje con Success es perfecto. Fue simple, las palomitas te arruinan la salud. Inesperado, peor que un día de comida chatarra. Concreto, exhibición visual de grasa. Emocional, causó asco genuino. Creíble, venía de un estudio de laboratorio y generó una historia clara con un villano que los medios replicaron al instante. Magistral. Bueno, haciendo un recuento rápido, para que una idea sobreviva, debe ser simple, inesperada, concreta, creíble, emocional y estar envuelta en una historia. Y este conocimiento es tan útil, ya sea para preparar una reunión corporativa o simplemente por curiosidad. Nos evita caer en la trampa de la maldición del conocimiento. Y ojo, no siempre tenemos que crear estas ideas desde cero. A menudo, la habilidad más valiosa es saber detectar historias pegajosas en nuestro entorno. Como el gerente de Subway que detectó la historia de Jared en su comunidad. Exactamente. Para despedirnos, quiero dejar una idea para reflexionar que no se discutió antes. Si la ciencia demuestra de manera contundente que el cerebro humano está biológicamente programado para recordar detalles sensoriales, emociones e historias, como el falso mito de que te roban un riñón en una bañera con hielo, Que todo el mundo se sabe. sí. Si sabemos que el cerebro funciona así, ¿qué nos dice esto sobre nuestros sistemas educativos y corporativos modernos? Si pasamos nuestra vida rodeados de viñetas abstractas, manuales densos y presentaciones de PowerPoint larguísimas, es posible que hayamos construido un mundo profesional que se comunique exactamente en contra de nuestra propia naturaleza humana. Es una pregunta profunda, que da para pensar un buen rato. Ha sido un intercambio sumamente valioso. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima exploración de ideas.